Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes, a los que ya nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí en un programa más de Volver a Empezar. Soy Beth Herrera y el día de hoy te tengo un programa súper especial. Hablaremos de un tema que toca fibras profundas. Y te presento por aquí el tema, nuevas masculinidades. Otra forma de ser hombre. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que los hombres deben ser fuertes, proveedores, que resuelvan, que no pueden llorar, que tampoco tienen que sentirse o verlos, como mujer no los tienes que ver vulnerables, pero hoy cada vez los hombres están permitiendo algo distinto. También se debe de normalizar el que sean sensibles, que sepan expresar sus emociones, que se puedan construir relaciones igualitarias, pero te puedo platicar mucho más, pero para eso te traigo hoy a un súper invitado, a alguien muy especial que nos va a hablar más sobre este tema. Y lo traigo aquí conmigo para que nos diga cómo está. Hola Dave, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Beth, muy buena noche a todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a Gracias. platicar un poquito sobre este tema que es súper interesante. Vamos Sí, a, vamos sí, a sí, abordar muchas cosas muy buenas, muy buenas. sí, yo Todo muy espero que bien. sí. Entonces, ya se están agregando muchas personas aquí al en vivo y pues igual les invito a que compartan este programa, que les llegue este mensaje a muchas más personas. Y antes de que empecemos con el tema, platícame de ti. ¿Qué has hecho en estos últimos tiempos? Y también me tienes que platicar de tu nuevo hijo, ¿eh? Pero tú me dices si me lo platicas ahora o al final, pero platícame cómo has estado y qué estás haciendo en este presente. Ok, bueno, de mi hijo te platico al final de nuestra charla. Va Gracias. a ser una charla extensa, creo yo, porque es un tema que tiene mucho para abordar, mucho de lo cual tejer, mucho de lo cual poder obtener muchos recursos y mucho valor sobre todo para nuestra psicología actual. ¿Qué hago yo? Ujú. Bueno, de profesión soy ingeniero en sistemas, estudié ingeniería eléctrica, ingeniería en sistemas, de carreras técnicas sobre tecnología, muchas otras cosas. Actualmente, y debido a mi trayecto sobre lo que fue la enseñanza dentro de Hewlett Packard, Gold, Sí, ahí trabajamos mucho sobre relaciones personales, interpersonales, humanas, sobre todo en atención al cliente para contact center. Entonces ahí me empecé a especializar mucho en el ámbito de lo que era las relaciones humanas, el estudio del comportamiento humano. Y en la actualidad, a mis 50 años, estoy estudiando psicología en el área de la salud. Entonces esto me da ya mucha más apertura para poder platicarles sobre estos temas desde un punto de vista ya más científico, sobre todo estudiado y con sí, unas buenas bases para el conocimiento de la transmisión de toda esta información y más que nada para nuestra actualidad, porque en la psicología tradicional, pues hay conceptos que ya no se están aplicando tanto, ¿verdad? Sobre todo con las nuevas tendencias de neurociencia, de lo que es la psicoplasticidad, cuestiones así, bueno, van rebusteciendo o haciendo más robusto todo el conocimiento al respecto. Eso es lo que hacemos y, por supuesto, cuando habla de mi hijo o hablas de mi hijo, hablas de un libro que recién fue publicado hace un mes, sí, justamente está a la venta y que bueno, platicaremos al final de ello. sí, por favor. Pues antes de iniciar con el tema, mira, saludo a quienes ya se están conectando con nosotros. Saludos, Itzel. Buena noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Dice, un gusto saludarlos. Excelente noche. Y saludos también a Divina Carrasco. Nos dice buenas noches. Pues, ¿qué tienes preparado para nosotros, para compartirnos?
Me gustó mucho cuando te dije, explícame qué es eso de las nuevas masculinidades y desde dónde nace mi interés por esto, porque estoy yendo a diferentes lugares en donde estoy siendo parte de una red de mujeres, donde también ahí, en esa red de mujeres, han cobijado mucho a mi hijo que tiene 12 años, que me lo llevo, que para esos lugares donde el 100%, porque solamente ha habido un hombre en una conferencia, y pues que me llevo a mi hijo y que son dos, tal vez dos hombres, y son 20 mujeres y un hombre. Entonces, cuando hablan de eso de las nuevas masculinidades, y me entra esa duda, y fue por eso que me atreví a preguntarte, ¿qué es eso de las nuevas masculinidades? Platícame tú desde tu enfoque, desde tu experiencia, ¿de qué se trata? Y cuando me dijiste, mira, hacemos un programa, entonces yo te dije, va, entonces platícame, ¿qué es eso de las nuevas masculinidades? ¿Realmente es otra forma de ser hombre? Mm, bueno, antes de empezar y de entrar de lleno a la plática, quiero comentarle a toda nuestra audiencia lo siguiente. En este tipo de temas se tocan fibras muchas veces que son un tanto susceptibles y que Ujú, pueden generar cierta incomodidad con base en nuestra creencia tradicional, ¿verdad? Y en la manera en cómo fuimos educados, o bien en la nueva manera de pensar que estamos adoptando con respecto a las nuevas psicologías modernas. Entonces, quiero que sean muy abiertos. Van a haber puntos en los que muy probablemente no estén muy de acuerdo y les traigo para esto, por supuesto, la parte del caso de estudio, la parte personal y la parte científica, más un plus que es justamente la parte de las creencias y que esto de, sobre todo el machismo, pues empezó principalmente con la religión, ¿verdad? ujú. Entonces, les pido mucha apertura, estamos abiertos. Si algo tienen que comentar, les voy a empezar a hacer preguntas de repente. Todos vamos a participar, entonces estemos atentos, pongamos la atención. Sí es un tema muy, muy, muy minucioso, es un tema de cierta manera también escabroso con respecto a la tradicional forma de ver al hombre, ¿no? Y sobre todo al macho. Entonces, vamos a empezar por esa parte, ¿no? Vamos a relajarnos, vamos a pensar que nada nos afecta de lo que vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque todo este tema va a ser justamente para que entendamos. Yo soy un hombre de 50 años, entonces también tengo muy arraigada la tradición del comportamiento masculino tradicional, en donde somos machos, somos fuertes, ¿no? Somos los del poder y la gloria. Eh, Seguimos siéndolo, porque al final de cuentas todo humano somos el poder y la gloria. Todos tenemos poder. Solo nos tenemos que centrar un poquito en la manera productiva de ejercer ese poder, ¿vale? Y vamos a un poquito de historia con esto. Tradicionalmente y desde la naturaleza, es decir, desde los principios del tiempo del hombre, fue catalogado como macho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, seamos creyentes o no, pues tenemos unas similitudes enormes biológicamente y no dejamos de ser animales, solo que con un nivel de raciocinio superior. Pero el hombre, el macho, ha sido el símbolo siempre de poder bruto y la mujer o hembra ha sido el símbolo de la ternura, el cuidado delicado del ser y el poder del razonamiento. Entonces, si vamos a hablar del poder, pues vamos a ver que ambos lo tenemos, hombres y mujeres, ¿verdad? Con esta base también vamos a verificar que tradicionalmente la religión fue quien marcó principalmente para nuestras épocas anteriores ese concepto de macho y definió más el poder del hombre por sobre todas las cosas. Voy a empezar con las partes sensibles, sobre todo para quienes somos creyentes. Y Sí, para quienes no somos creyentes, pues vamos a tomarlo como lo que es, ¿no? Un texto literalmente hablado. La Biblia en este punto describe literalmente el poder del hombre principalmente como una autoridad delegada por Dios, sí, como una soberanía intrínseca.
Por supuesto, se enfatiza el dominio dado a la humanidad para administrar la creación. Entonces, esto viene del Génesis 1:28, por ejemplo. La autoridad espiritual que tienen los creyentes a través de Cristo es principalmente del hombre. Y por ahí podemos ver, por ejemplo, en algunos versículos de la Biblia y de otros textos religiosos de la antigüedad, se indica claramente que la mujer debe ser sumisa a su proveedor hombre. Casi, casi de, oh sí, mi señor, yo hago lo que usted me diga y mande, yo le atiendo, yo le guiso, yo le lavo, yo le Sí, hago todos sus arrumacos y todo lo que quiera. Usted provéame y yo le doy. sí, Ese es el sí. origen, ¿no? De lo que llamamos machismo. Y por ejemplo, para personas de nuestra edad, contemporáneos de los 50, 60, sobre todo más grandes, recordemos, por ejemplo, para quienes tuvieron hermanos, qué sucedía en casa cuando niños entre el trato de la mamá con el varón y con la hembra o con la niña, con los hombres y con los niños. Había una diferenciación enorme en donde en muchas Sí. familias, inclusive la mamá, mientras cocinaba, llegaban los hermanos y la mamá le decía a la hermana, hija, ve, corre, atienda al hermano. Sí, Hija, ve, ahí está tu papá. Hazle lo que quiera tu papá, pero ya, muévete, muévete. sí, me consta. Sí, cuestiones de realidad, ¿no? Entonces, aquí la primera pregunta para que participemos. Vamos a ver, ¿cuántas personas tenemos aquí de los 20 a los 40 años, por ejemplo? Me imagino yo que habemos varios, ¿no? Sí, de hecho, de las personas que nos están escribiendo, Itzel, Divina, Juan Pablo, 25 años, que nos dice un gran dueto y el tema, listos para escuchar y aprender. Saludos a Maru, 50 y algo. Ok, Igual María, saludos, también 50 y algo, que también te está saludando. Dice, qué muy bien, bueno hola. verte por acá. Isabel, 50 años, bueno, 45 como yo. Ok, Y nos dice María, Mari Carmen, pero la Biblia fue escrita por hombres. gran Dice, punto. Ahorita hablamos eso de eso. yo lo viví, la diferencia entre sexos. También nos dice Itzel, yo. Claro, Dice, aquí presente 41, nos dice muy Itzel, bien. Muy bien. Más o menos vamos en la en la época media. contemporánea, ¿no? Vamos en la Sí, sí, sí. media. Bueno. Vamos a hablar que el más joven, por supuesto, pues es Juan Pablo. Sí, Por aquí anda su novia, también su novia me imagino que es bastante joven. Entonces, sí, ya vienen con un poquito de diferenciación. Sin embargo, si tuvieron oportunidad de convivir con sus abuelitos, pues también vieron ese efecto, ¿no? Vieron ese efecto de diferenciación. Entonces, efectivamente, la Biblia mandada a encuadernar, por decirlo de alguna manera, por Constantino, es un compendio de manera no tan creyente, si lo queremos ver así, es un compendio de libros a nivel mundial que fueron adoptados por este personaje y que tomó a conveniencia las enseñanzas y, sobre todo, la toma de poder de cada uno de los escritos que llegaron a caer en sus manos, ujú, estudiado y plasmado, sobre todo, por supuesto, para ejercer poder, porque ahí mismo se indica, ¿no? sí, Se describe principalmente como que la autoridad delegada por Dios para el hombre, pero aquí sí fue una literalidad, para el hombre, para el sexo masculino. Y por eso en la antigüedad las monjas pues fueron siempre relegadas a el guiso, el tratamiento y la mejor benevolencia, porque el sí, hombre, eclesiásticamente hablando, era dado al poder, al compartir la palabra y la enseñanza. sí. Las monjas a servir. Exactamente, las monjas a servir y los hombres a mandar. Entonces, Ujú, uff, una tradición de milenios, milenios, literalmente dicho. Pues es algo muy complejo, ¿no? Es como se maneja vulgarmente dicho, perro viejo no aprende nuevos trucos. ujú, Mentira, ¿no? Para nuestros estudios actuales sabemos que, por sí, ejemplo, a mi edad o a personas más adultas, como aquellos que vimos en noticias y en redes sociales de 65, 70 años terminando su carrera universitaria, por supuesto que podemos, pero
es cuestión de que querramos. Exacto. Entonces, continuamos con el siguiente punto que dice, la fuente del poder del hombre. En este caso, es una delegación de Dios, quien es el soberano de todo lo que existe, así tal cual como se describió en Salmos 8 y 6. ¿Será que escribieron eso a propósito para confundir a futuras generaciones o eso le funcionaba en ese entonces? Definitivamente eso funcionaba en ese entonces y trascendió su funcionalidad durante años con ciertas modificaciones a los textos originales. Ujú. Por, A eh, conveniencia. por supuesto, a conveniencia y sobre todo a manipulación y toma de poder, ¿vale? Si nosotros leyéramos lo que fue el escrito no original, porque ese ya yo creo que desapareció hace muchísimo, eh, no sé, más de a lo mejor 800, 900 años que desapareció el texto original, pero dentro de las pocas transcripciones literales que existen de ese libro antiguo, hay muchas cosas que en traducción latina o en cualquier otro idioma no coinciden con la veracidad de la originalidad del texto, ¿verdad? Y esto mismo, por ejemplo, se ha visto en recuadros de la Capilla Sixtina y en otros muchos escritos. Entonces, sí fue escrito a conveniencia, al menos desde Ujú. el punto de vista estudioso. Desde el punto de vista teológico, fue escrito a manera de formar lo que serían una humanidad, sobre todo, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra, bondadosa. Según esto y según Constantino, el libro de la Biblia fue creado para la mejora y la trascendencia humana en el buen comportamiento y las bondades fijadas por Dios. Y por ahí muchas controversias, ¿no? Pero bueno, para eso fue escrita desde el punto Sí, de vista teológico religioso. Entonces, sí, continuamos con esta parte. okey. Pasamos ahora a un poco más acá, o un poco más allá, mejor, un mucho más allá, con la parte de Sócrates, siendo este el precursor del poder del hombre, al colocar al ser humano y su capacidad de razón en el centro de la filosofía. Pero nótese algo importante. Sócrates, a pesar de que generó, por ejemplo, la primera universidad a nivel pues, mundial, ¿verdad? Ujú. Y cuando nos menciona la parte de que colocó el poder del hombre con el ser humano y su capacidad de razón en el centro de la filosofía, Sócrates se ubicó principalmente en el masculino porque desde aquel entonces ellos eran los únicos que tenían voz y voto. Y estamos hablando de que Sócrates y todos ellos fueron mucho antes de la Biblia. Ujú. Sí, sí, sí. Ahí abordamos el punto de que es parte de la naturaleza, ¿no? Intrínseco al poder humano. Sin embargo, Sócrates como tal lo menciona en el poder y la razón humana. No únicamente se enfocó al mencionar estas palabras dentro de su giro socrático, que fue algo que él inauguró como un contexto de estudio sobre la autoconciencia, la autocomprensión y la búsqueda de la verdad a través del autoconocimiento, más la virtud. La virtud la basó completa y exclusivamente en el punto femenino. Entonces Sócrates desde su origen decía que el poder era ejercido con el hombre, pero que el hombre en el poder siempre debía estar casado con una mujer virtuosa. Y ahí es donde entra la virtud. ¿Qué sucede aquí? Ujú. Sócrates, a pesar de toda la hegemonía existente en su tradición, por decirlo así, Sí. conocía la relevancia de la mujer y la sostenía con un poder total que a pesar de que muchos lo interpretamos como el apoyo hacia el hombre, en realidad era un apoyo equidante al hombre. Es decir, muchas veces Sócrates, Heráclito, eh, ¿cómo se llama? Hipócrates, Ujú. en la intimidad de su habitación con la mujer, se dice que platicaba los problemas del hombre y lo platicaban para justamente tomar la mediación de las bondades y la virtud de la mujer
para poderse hacer hombres realmente poderosos, Ujú. pero con un poder que mejorara a todo su pueblo. Ah, Entonces, mira qué interesante. este concepto de las nuevas, el nuevo concepto de hombre, la nueva masculinidad, no es algo realmente nuevo, es algo que está tomando actualmente un auge Ujú. debido, por supuesto, pues a las nuevas tendencias de la ideología de género, la equidad entre hombres y mujeres. ¿Y por qué digo equidad y no igualdad? Ujú. Porque la equidad es como tal el concepto en el cual vamos a tener las mismas oportunidades, las mismas características y las mismas pretensiones, pero no importando ningún tipo de nivel, idiosincrasia, ideología o religión. Eso es equidad. Sí, ¿Por qué? sí, sí. Porque la igualdad diría, si tú tienes cierto poder económico, entonces vamos a tomar a todos los iguales de tu poder económico para darles este conocimiento o para darles este poder. Eso es la igualdad, la que se basa en ciertas discriminaciones. La Sí, equidad no considera eso. La equidad considera que si yo soy, por ejemplo, clase baja, clase media y clase alta, a los tres les voy a dar el mismo tipo de conocimiento, pero con la diferenciación del entendimiento, porque esa es una realidad que muchas veces no queremos ver a nivel social. No va a entender de la misma manera una persona de clase baja a una persona de clase alta conceptos, por ejemplo, filosóficos, sí, ergonómicos, matemáticos sí, y no. muchos conceptos. ¿Por qué? Porque el tipo de educación ha sido muy variante y el tipo de educación siempre ha sido discriminatorio. Por eso es que existen las escuelas particulares y las escuelas de gobierno, las escuelas del pueblo y las escuelas del clero. Entonces, Sí. hablemos de equidad, no de igualdades, ¿vale? Ese es el punto real para lo cual están generando o tomando el concepto de las nuevas masculinidades, ¿sale? No hablamos de una igualdad como tal, como se ha manejado tradicionalmente, sino hablemos de una equidad realista. Entonces, para todo esto, ¿quiénes comparten la idea de igualdad y equidad en la manera en que la expliqué ahorita? ¿Y quiénes tenían un concepto distinto? Si quieren, pónganos una platicadita ahí en el chat muy corta. Mientras continuamos, el origen de todo esto de las nuevas masculinidades. Desde la psicología moderna y principalmente a partir de los movimientos feministas, feministas realistas, con estudios de género y sobre la deconstrucción, perdón, de Ujú. la noción tradicional y hegemónica de lo que significa ser hombre, regresamos a la parte hegemónica. Esto quiere decir en la hegemonía que el hombre es el del poder absoluto. Sí, ¿Sale? Eso es la hegemonía realmente. O el que está en el poder, pues es el poder absoluto. Pero para nuestro caso aplica exclusivamente para el hombre. Bien, desde la antigüedad, principalmente esto ha sido auspiciado con la naturaleza o por la naturaleza y asimismo por el comportamiento natural humano. Nosotros como humanos siempre, 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 así como necesitamos algo en qué creer, necesitamos comúnmente alguien a quien seguir. ujú. ¿Y qué sucede en la actualidad? Las mujeres siguen a las mujeres y se empoderan con las palabras de las mujeres. Los hombres siguen a los hombres y se Sí, empoderan con las palabras de los hombres. La nueva masculinidad está por adoptar, ¿verdad? Si lo sabemos llevar a cabo de una manera realmente funcional y benéfica para la humanidad, debería de adoptar los puntos socráticos de lo que era la equidad y de esas cuestiones que mencionó como virtudes. Es decir, voy a ejercer el poder al igual que mi mujer o que la mujer, considerando todos los puntos para el beneficio humano. y es que todo lo que en ese momento nos decía Sócrates, pues es lo que puedo entender que ahora tendríamos que llevarlo a cabo sin que hubiera
sin que se hubiera inmiscuido ninguna religión, ¿no? Sí, o inclusive aunque se hubiera inmiscuido, pero que se hubiera inmiscuido la religión al mismo nivel de pensamiento, porque en ciertos pasajes de la Biblia también la religión le da poder a la mujer, ¿no? Y en muchos otros se eliminaron, como por ejemplo el poder de María Magdalena, cuando en su momento tuvo que ver con Jesús el Cristo, y de la cual Jesús el Cristo pues también tomó enseñanzas. Ujú. Pero pues todo esto se platica, ¿no? Así como toda la Biblia, todo se platica y se dice, y sin que en realidad sepamos la verdad. Nadie la va a poder saber, a menos que realmente vayamos a tener una máquina del tiempo que nos lleve a la época y que nos haga comprobar que Jesús el Cristo existió y que María Magdalena y que las historias escritas en la Biblia son reales. Sí, Pero en realidad todo esto lo vamos a tomar como una conceptualización de la manera en la cual el humano debe regirse para ser productivo y benévolo, ¿vale? sí, de Entonces, acuerdo. regresando al tema, Ujú. el campo de estudio crucial para la psicología moderna y las ciencias sociales básicamente es la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Y estamos hablando de lo que es el campo crucial para la psicología moderna. ¿Por qué? Porque en la psicología moderna justamente lo que se trata es romper todos esos paradigmas tradicionalistas para generar nuevas conceptualizaciones del bienestar común. Dentro de esto, por ejemplo, la psicología tradicional se basa mucho en el ser y el hacer, en tendencias sociales, en seguimientos de comportamiento principalmente. Ujú. La nueva psicología ya está integrando las partes neuroquímicas, que son realmente muchas de las afecciones van por la neuroquímica. Sí, La psicología moderna, dentro del área de la salud, también está abordando la parte de la nutrición, porque la parte nutricional, con lo que alimentamos nuestro cuerpo físico, también infiere mucho en nuestra química cerebral. así es. Por ejemplo, consumir muchas harinas pues nos lleva al decaimiento. Y Consumir consumir mucho mucho azúcar, nos hace explotar repentinamente y después, ¡pum!, para abajo el trancazo, porque ya sí. me estoy cayendo de sueño a la media hora, a los 10 minutos, dependiendo de nuestro metabolismo. Entonces, eso es lo bueno de la nueva psicología, ¿no? Y es algo en lo cual yo considero que todos los psicólogos tradicionales deberíamos pues de ponernos al día, Ujú. porque depende nada más de comportamiento. La psicología no es una cuestión de comportamiento social, es una cuestión que engloba la holística de nuestro ser. La holística es el Ujú. todo general, ¿vale? Muy bien. Continuamos entonces con la parte de esta deconstrucción que es la rigidez emocional para el hombre, porque comúnmente, como bien decías al principio, el hombre estaba tradicionalmente hecho a que tú no lloras, Sí, no muestras sentimientos, tú no eres afectivo, tú no demuestras cariño, tú eres un hombre muy fuerte. sí, Casi, no, casi, no, ¿no? no te tienes que ver vulnerable. Exacto, tú no puedes ser vulnerable. Entonces, de ahí surgieron muchos otros detalles que actualmente no funcionan, ni a nivel educativo, ni a nivel de pareja, ni a nivel social. Entonces, son disfuncionalidad. La deconstrucción también lleva a la autosuficiencia y el control. ¿Qué quiere decir esto? El hombre comúnmente, pues sí, era el que controlaba absolutamente todo. Entre comillas en realidad, ¿no? Porque sabemos realmente que siempre la mujer ha ejercido mucho derecho y mucho poder sobre el hombre, sobre todo para aquellos en los que en su tiempo me llamábamos mandilones, ¿no? Ok, lo dejamos de lado porque son cuestiones muy susceptibles. Sí, por favor. Y de ahí nos vamos al rechazo de lo femenino y subordinado, lo que mencionábamos del antiguo clero, ¿no? Del clero Ujú. inclusive actualmente, que decían, bueno, tú eres una mujer, lo único que puedes aspirar a ser es una monja para servir, pero tú no puedes oficiar la misa, tú Sí, no ¿no? puedes subirte
púlpito a decirle a los feligreses todo el conocimiento de Dios, porque eso corresponde al hombre. Es decir, el poder corresponde al hombre. Entonces, eso también se viene a eliminar con la nueva masculinidad, o se intenta eliminar. Como les comentaba en un principio, es un concepto. Es un concepto que, si fuera una realidad posible desde el método de conciencia humana y que todos pudiéramos llegar a ser una conciencia realmente funcional, sí, es muy llevadero a cabo y, por supuesto, sí, traería muchos, muchos, muchos beneficios. Pero lamentablemente, también desde la psicología moderna y la psicología tradicional, parece ser un ideal inalcanzable en su totalidad. ¿Por qué? Porque para muchos hombres, sobre todo de bases tradicionales, Ujú. conceptos pueden generar insatisfacciones, pueden llegar a tener o a sufrir insalubridad y sufrimiento. ¿Por qué? Ajá, ¿por Porque qué? la ¿Por cuestión qué de sufrimiento? carácter, ¿por qué sufrimiento? Exacto. Porque la cuestión de caracteres, al quitarle al hombre desde un concepto tradicionalista de poder hegemónico, al quitarle justamente ese poder, Ujú. y sí tienes el poder, pero lo vas a compartir. Muchos hombres tradicionalistas y actuales, si no tienen poder, sienten que no son nada. Sí, Si comparten el poder, se sienten lacerados, se sienten cortados. Muchos llegan a sentirse destruidos por tener que compartir su poder. Y los ejemplos los tenemos en todas partes, sobre todo en la política. Y aquí hablamos no solo de hombres, hablamos de humanos, ujú. el sexo que sea, la ideología que tenga. Si a ese humano le quitas el poder o lo tiene que compartir con alguien más, se siente destruido. Es Sí, cruel, es triste, pero es verdadero. ¿Vale? Entonces, y ahí sí los lo ejemplos. hemos, bueno, igual cuando hablando de la política, la mayoría de los seguidores de los políticos, pues son mujeres, ¿no? O sea, son las personas que están atrás de ellos. Y ya cuando se trata de llegar al poder, pues los que llegan son los hombres. Me he dado cuenta, en un tiempo estuve en el área de la política y las mujeres son las que buscaban el voto, las mujeres son las promotoras, porque es más, son promotoras del voto, Sí, pero sí, ya cuando se llega a elegir a quiénes van a ser los que van a ser el comité del presidente, pues la mayoría son mujeres y a veces ni siquiera formaron parte de la promoción. así es. Son manipulaciones, Ujú. realmente a conveniencia, cruelmente dicho. Por ejemplo, con nuestro actual presidente, eh, no se ha dicho quiénes son sus concejales, pero es casi un No hecho, se ha dicho, pero se sabe. sí, porque es un gran hecho que son hombres. Sí. O sea, ¿cómo explicamos esa parte, no? Es cruel, pero es cierto. Entonces, ¿cuál es la propuesta de las nuevas Ujú. masculinidades? ¿Cuál es la propuesta dentro de este concepto de liberación? Y justamente la primera es la liberación emocional reprimida del hombre. Esto quiere decir, el hombre, por supuesto, puede llorar en público y debería poder hacerlo sin ser juzgado, que es una de las peores y crueles cuestiones que lastiman la Ujú. hombría de un hombre. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque si el hombre llora en público y digamos que no es un artista que está cantando o interpretando un papel en una obra de teatro, pues ya lo estamos prejuzgando, Sí, es objeto de burla. por supuesto, y bien doloroso, ¿no? Es algo muy cruel, que Ujú. todos sufren. Por ejemplo, en las escuelas, si un niño, si un varón Ujú. quiere bailar o quiere a lo mejor interpretar algo como un papel de niña,
o quiere salir jugando con muñecas, uf, es juzgado hasta por los mismos profesores, que es lo peor que puede haber, ¿no? Sí. Digo, yo me acuerdo en la primaria, en algún momento, uno de mis compañeros en un festival de primavera dijo, yo quiero ser una flor, las flores son hermosas. Y el profesor en aquel entonces, ¿qué eres, maricón? ¿Y no eres hombre? Lárgate de acá, tú vas a ser un tigre. Ajá. Eso es lo que se debe evitar, ¿no? Ahora, veo el comentario de María, se requieren ambas energías. Sí, actualmente está muy de moda eso de las energías y en realidad es como tal una moda. Toda la vida ha existido el detalle de las energías, ¿no? La energía masculina, la energía femenina, sí. Las nuevas masculinidades no están optando porque el hombre tenga energía femenina. Asimismo, en un concepto consensuado dentro de lo que es el feminismo, tampoco se está adoptando o se está requiriendo que la mujer tenga energía masculina. Esas son cuestiones de actitudes, Ujú. son cuestiones como la magia. La magia existe y depende de quién y cómo la maneja. El verbo existe y depende de quién y cómo se maneja. Lo pueden manejar tanto hombres como mujeres y lo pueden manejar a beneficio o a generar daño, a maleficio. Entonces, sí, las energías masculinas y femeninas existen siempre en combinación y conjunto, porque al final de cuentas sigue siendo energía. Sí. Entonces, es un punto muy también necesario de trascender, porque actualmente parece que estamos desintegrando el punto de equilibrio, mencionando esa diferenciación entre que si es energía masculina, que si es energía femenina. ¿Por qué no lo consideramos un todo, lo compartimos y lo hacemos más valioso? Lo mismo pretende la nueva masculinidad. No pretende quitarle masculinidad al hombre, pretende hacerlo más armónico dentro del propio poder que tiene como hombre. Y es que eso es lo que yo te platicaba. Para mí era como esa confusión, porque o sea, el hecho de las nuevas masculinidades que le quitan lo masculino al hombre o por qué tendría que llamarse nuevas. Te platicaba de mis ejemplos, ¿no? Mi abuelo, pues sí, mi abuelo sí fue, te decía, tuvo 23 hijos con diferentes mujeres y pero yo no le veía en ningún momento, desde mi punto de vista, yo no lo veía un hombre machista. O sea, él sí respetaba bien a las mujeres, es más, las quería mucho, ¿no? Por eso tantas. Era admirador de las mujeres, por eso quiso tener tantos hijos. Y pues de alguna forma también mi papá, ¿no? O sea, no era que fuera machista, o sea, él nunca hizo diferencias entre mi hermano y nosotros como mujeres, ¿no? Para él éramos lo mismo. Y cuando a mí me presentan este tema de las nuevas masculinidades, digo, o sea, ¿qué de diferente tendría yo que hacer para seguir educando a mis hijos con ese respeto y ese equilibrio hacia una mujer? De ahí Por nace mi supuesto. duda, ¿no? Bueno, abordando un poquito el tema y el contexto que ahorita estás mencionando, como tal, le derivaron a un punto de nueva masculinidad porque nadie había mencionado que el hombre macho podía ser diferente en comportamiento a comparación del tradicional. Ujú. Ahí es donde basan como nuevas masculinidades. Y sí, es una renovación del hombre con respecto a su comportamiento y a la ejecución de su poder. ¿Por qué? Porque pues tradicionalmente el hombre ejecutaba el poder con base a la fuerza, con base al yugo, con base a la amenaza, con base a la agresión. Cuando en realidad en la actualidad sabemos que podemos ejercer poder con unas formas mucho más sofisticadas, claras y sobre todo tranquilizadoras. Ujú. Podemos Sí, consensuar el poder, podemos exacto. consensuar la manera en que podemos hacer las elecciones. Eso es de lo que se trata.
nuevas masculinidades porque es una renovación del concepto de hombre. Entonces, sí puede encajar y va muy bien, está muy bien, pero no implica que al hombre se le quite lo hombre. Exacto, exacto. O sea, por supuesto, el hombre va a seguir siendo el proveedor, ¿verdad? Y en la actualidad, en cierta medida, Ujú, porque también hay mujeres proveedoras a la buena, sí. o como quieran serlo, ¿no? Eso ya no es juzgable. La onda es que proveen a sus casas o a sus hijos o a sus papás o a su familia en general. Entonces, Ujú, desde ahí vemos que el concepto como tal de proveedor, pues también muchos años ha sido inexistente o desde el principio de los tiempos, porque desde siempre ha habido mujeres que proveen a sus casas. Desde siempre ha habido hombres que cocinan, que limpian, que trapean, que ayudan con los cambios de pañales de los bebés. sí, en el caso, Entonces, te decía de mi abuelo cocinaba, aunque tuviera muchos hijos en otro lado, pero él cocinaba muy bien, sí, mira, ahora, cocinaba mejor que mi abuela. uy, gran Sí, punto. sí, Bueno, aquí quiero abordar un puntito bien, bien específico porque justamente parte del ser macho y de lo que se pretende con las nuevas masculinidades es un concepto un tanto controversial para la actualidad. Ahorita vamos con tu pregunta, mi estimado Juan Pablo. Es un concepto un tanto extraño y que choca mucho. ¿Por qué? Para una mujer en el punto feminista, el hecho de que ya tengas dos, tres mujeres, dos, tres familias, ya implica machismo. Pero como concepto y como tal es parte de las creencias sociales que nos rigen. Porque, por sí, ejemplo, en Arabia o en otras partes del mundo, exacto. tener 5, 7, 10 esposas es algo normal y natural e inclusive aceptado por el Dios único que prevalece en esa zona geográfica. Sí, sí, ahí es cuestión de área demográfica. Sí, totalmente. Y cuestión de criterios, ¿no? Entonces, debemos ser lo suficientemente abiertos y era lo que comentaba al principio. No podemos cerrarnos a nuestra tradición. ¿Por qué? Porque tenemos que ver más allá. Entonces, si acá fue muy mal visto que el hombre tuviera 7, 8, 10 esposas, 3, 2 inclusive, pues en otras partes del mundo era hasta bien hecho, ¿no? Sí. Felicidades, lo lograste, bravo. Tienes para mantenerlas. Y acá también, ¿no? O sea, al Sí. final del día también acá dices, ah, canijo, pues tienes para mantenerlas. Hay que reclamar. Claro, quienes lo hacen, ¿no? Porque también hay machos que las tienen, pero no mantienen a nadie, ¿no? También. Entonces, cuestión de puntos de vista, cuestión de tradiciones, cuestión de maneras y métodos de pensamiento. Por Sí, eso es que la nueva tendencia de las nuevas masculinidades simplemente se considera un concepto. Es un concepto que se pretende para bien común de la humanidad, pero que en la práctica, si nos vamos al Islam, nos apedrean nada más por pensarlo. sí, y pues yo también así lo digo, y no nos vamos lejos. Hay religiones, hay sectas en donde, aunque no nos vamos a ir al otro lado del mundo, aquí en México la mujer sigue siendo denigrada. O sea, la mujer no vale nada. Y tal vez no se ha ahondado más, pero eh, en algún momento platicó una compañera de escuela y decía, es que a mi mamá, como se portó mal, ahí en la iglesia ahorita nosotros tenemos que estar hasta el final. O sea, no podían ser parte del gremio, ¿no? O sea, porque se había portado mal para la iglesia, tenía que estar allí hasta que la perdonaran, entonces tenía que seguir caminando en las bancas, ¿no? En los espacios. Y, y eso muchas veces no lo estamos visualizando, que también aquí en México se sigue llevando a cabo así y se ha permitido. ¿No? Y aparte de que se permite, se apoya por los congregados en esa religión. Ujú. Entonces, es muy parecido y acá voy a tocar un punto que nuevamente va a lastimar algunas fibras. Tú dale. La sororidad feminista.
sea, básicamente en muchas de sus marchas que no son pacifistas como lo mencionan, han llegado a dañar propiedad privada de otras mujeres por Sí, el simple hecho de la creencia, porque ya no ven la realidad, se salen del contexto de realidad y dicen, es que el auto fue creado por hombres y pum, 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 yo destruyo el auto y vengan, ayúdenme y vamos a y destruir lo que creó el hombre. Y la sí, pobre salió la señora mujer que, y dijo, no, es mío. ¿y qué hicieron las demás? Pues lo creó el Mm, hombre, pum, pum, pum. sí, ¿Dónde sí, está la sororidad? sí, sí, sí. Pobre mujer, Continuaron. le dieron en tuta la Madonna. Sí, Entonces, conceptos, sí, creencias exacto. y nada más, ¿no? Así es. Antes de seguir, quiero saludar a las personas que nos están escribiendo por aquí, que nos dice Flor, saludos mis cariños, Beth, saludos hasta Perú, saludos Mercedes, saludos preciosa, me dice. A Minerva, saludos, buenas noches a todos aquí ya presente. Gracias, Minerva, nos decía Mari Carmen, es que se requiere ambas energías, ya lo platicamos. Marijó Cervantes, hola, saludos. Nos dice igual Mari Carmen, me refiero a los consejeros del presidente. Yo estoy a favor que haya el punto de vista de los hombres porque a veces la mujer puede ser más emocional. También nos vas a platicar de eso, ¿verdad? Así es. Dice, gracias Mari Carmen por estar aquí. Dice, y nos decía Juan Pablo, ¿qué ejemplos o profesiones podrías mostrar de la nueva masculinidad o se puede en cualquier profesión? Y ya nos decía Mari Carmen, jaja, la adoraba, del comentario de mi abuelo, que sí, Sí, adoraba a la mujer, por eso es que tenía muchas. así Dice es. Juan Pablo, si hay nuevas masculinidades, ¿hay nuevas feminidades? En conceptos, sí, también, por supuesto. Bueno, vamos a empezar con la respuesta para Juan Pablo. Las profesiones. Toda profesión, todas, pueden adoptar el recurso de la nueva masculinidad, al igual que todas pueden adoptar el recurso de la nueva feminidad. ¿Por qué? Y de hecho se ha adoptado, o sea, vemos conserjes limpiando Ujú, pisos, que son hombres, y vemos conserjes limpiando pisos y baños, que son mujeres. sí. Ahí podríamos decir que la nueva masculinidad ya está totalmente aterrizada dentro de un trabajo común, porque lo mismo que puede hacer un hombre en labores, lo puede hacer una mujer muchas veces, exceptuando, por supuesto, rigores de fuerza. Y sin embargo, hay mujeres también muy fuertes que Sí, podrían bien ejecutar cualquier trabajo de hombre fuerte, ¿verdad? Entonces, sí. sí, ejemplos como tal para nuevas masculinidades han existido siempre. Tenemos el ballet, tenemos el teatro, las filarmónicas son para mi gusto el mejor método de demostrar el concepto de nueva masculinidad. ¿Por qué la filarmónica, la música clásica? ¿Por qué? Porque podemos ver a un tenor llorando Ujú, con una aria que le llega al alma o que simplemente por el método de interpretación te hace llorar. Y eso lo digo por experiencia. sí. Podemos llegar a ese punto siendo muy machos, muy hombres, pero que el canto te dobla. Entonces, como tal, no existe un trabajo para nuevas masculinidades. Todos los trabajos pueden aplicarse para la nueva masculinidad. ¿Por qué? Porque en todos los trabajos existen mujeres. ¿De Ujú, qué depende la nueva masculinidad en un trabajo? De que cuando la mujer se equivoca, en lugar de tener los comentarios tradicionales de, ¡ay, hija, ya me desesperó, bla, 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 bla! sí, Agarrar, llegar y así como si fuera otro hombre decirle, a ver, ¿en qué te equivocaste? Te ayudo, vámonos. Lo sacamos ahorita y no sobajarla. Ahí entra el proceso de nueva masculinidad, en un ujú, trabajo cualquiera, donde existen hombres y mujeres trabajando a la par, ¿sale? sí, Entonces, pasamos al punto, nuevas feminidades. Sí, también existe el concepto de nuevas feminidades desde hace muchos años. Hay mujeres que han trabajado, vemos mujeres actualmente en gasolinerías, despachando, revisando aceites, revisando niveles de líquidos, y se la saben. sí, Y hay lo hacen mujeres muy a bien. las que les apasiona ese detalle de los autos, ¿no? El primer
punto donde yo vi de manera muy abierta que una mujer podía saber de autos, de marcas y de cuestiones así, fue la película de Transformers. Ujú. Sí, Y es real, y o es que sea, era muy llamativa. bueno, de todo, ¿no? Sí, aparte de todo, era súper atractiva la niña en aquel entonces. Entonces, sí, en todas partes existen los conceptos de nueva feminidad y nueva masculinidad, sí existen ambos conceptos, pero el que está en auge debido a las tendencias sociales actuales es la masculinidad. ¿Por qué? Porque pues siempre el hombre ha sido el que ha tenido el derecho de poder. Ujú. Es por eso que ese es el auge actualmente. Vuelvo a repetir, si esto se lleva a una funcionalidad real, común, no solo para la mujer, porque al hombre también nos beneficia muchísimo. Ser un nuevo hombre en el concepto actual también nos trae mucho beneficio. ¿Por qué? Ujú. Nos libera de nuestra propia opresión emocional. ¿Por qué no voy a poder llorar si soy humano? Sí, Nos libera de reconocer nuestras propias vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque también habemos hombres muy débiles. También habremos hombres a los que nos gusta el teatro, el baile, maquillarnos, no sé, miles de cosas que no se sí. hacen por el hecho de que sea uno gay. Se hacen porque como hombre es parte de lo que nos libera. Digo, contándoles un poco de mi historia, me fascinaba maquillarme para salir en TV, a dar mis gritos con mi banda de rock, que era donde nos publicitaban en televisión y nos hacían videos y muchas cosas, hace más de 30 años. Y no por eso mis amigos decían, ay, es que eres bien maricón. No, porque pues ella era parte del rock, era parte del Sí, show, sí, era sí. parte que nos hacía inclusive sentirnos más hombres. Y eso nos trajo mucha sensibilidad. De los compañeros que yo recuerdo de la banda de aquel entonces, casi todos somos muy alegóricos con respecto a la posición de la mujer. Es decir, a ver, mi amor, vente, vamos a hacerlo juntos. Oye, no, es que yo te ayudo con esto. No, ¿sabes qué? No le entiendes. A ver, mira, por acá, por acá, por acá, por acá. Ah, ya otra vez la regaste. Va, espérate, vamos a darle otra vez. No, mira, sí Sí. se puede, nada más ponle atención. Mira, por acá, por acá, por acá, por acá. Categorizamos la parte en la cual nuestro poder es exactamente igual al poder que tiene la mujer y como tal, devengamos el beneficio de ello. Ujú. Entonces, ahí el concepto de que la nueva masculinidad ha existido toda la vida, solo que no se había considerado como en la actualidad. Sí, exacto. ¿Vale? Ese es el punto. Entonces, sí hay nuevas masculinidades, sí hay nuevas feminidades, pero las feminidades son algo que ahorita no se va a tocar, porque a nivel social, lo que ahorita la mujer está buscando, pues es justamente esa equidad con respecto al tratamiento entre hombres y mujeres, las verdaderas feministas. Ujú. ¿Por qué? Porque también, lamentablemente, y como en todas las zonas de poder o donde se busca algún beneficio, existen féminas que justamente buscan tener más poder inclusive que el hombre y lo sobajan. Y entonces, actualmente Sí. hay un equilibrio casi, casi idéntico entre la misoginia y la misandria. Sí, sí, o sea, lejos de irnos a esa equidad o a ese equilibrio, llamémosle sano, Ujú. nos estamos yendo, ¿no? Por Sí, lo destructivo. sí hay una parte de la sociedad femenina que lamentablemente es más misándrica que equidante. Es cruel, es cierto, y digo, la estadística no lo va a mentir. Ustedes pueden ver concesos de INEGI de cuántas mujeres piensan que el hombre es bueno o malo o que le resulta benéfico, y hay una gran cantidad que dice que no, que somos básicamente basura en la actualidad. Sí. Y lo peor de todo es generalizar. Eso es algo que nos lleva totalmente al caos y a la deficiencia. El generalizar es el peor punto que tenemos para ejercer poder. Y creo que ahí de lo que acabas de decir es donde muchos hombres también ya se sienten más confundidos, así como yo lo sentí, más confundidos con estos términos, porque a veces ya no saben ni cómo tratar a una mujer y que
Pues eso también da pie a muchos memes, ¿no? Que salen de que hay ocasiones en que los hombres quisieran ayudar a una mujer, pero si la ven con ciertos rasgos, mejor no se acercan. Es muy cierto, es muy cierto. Eso va, y voy a regresar al punto de la nueva masculinidad. Eso va a un punto en el cual, dentro del concepto de funcionalidad, se intenta que las masculinidades reconozcan también a las masculinidades subordinadas. Esto quiere decir los homosexuales o lo que llamamos desviados de los roles tradicionales. Este punto de las masculinidades plurales y aliadas, que es lo que se maneja dentro de este ámbito, implica que exista una propuesta de aleación, es decir, que nos hagamos aliados para eliminar todo ese prejuicio y diferencia por los gustos que existen de otras personas. Ujú. Y es algo que en teoría funciona de maravilla. ¿Por qué prejuiciarnos por los gustos que tienen otras personas, no? O sea, por ejemplo, ¿yo por qué tendría que juzgar a alguien que no cree en lo que yo creo? Ujú. O si yo no creo en nada, ¿por qué tendría que juzgar a alguien que sí cree? A lo Sí, mejor decimos, bueno, pues, y empezamos con nuestras justificaciones. Y ahí viene el punto importante, la justificación, el sí, punto de partida de todo el derecho de poder que tenemos tomando como base un externo, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo me justifico criticando a un homosexual diciendo, es que él nació hombre, ¿por qué le gustan otros hombres? sí, Eso no es de sí, hombres, eso no es de hombres. por favor, o Pero sea, si le preguntamos a los romanos, ¿qué nos van a decir? justamente ahí tenemos al gran Julio César con un harem de eunuco de más de 35, o sea, por favor, y era el hombre de los más hombres, ¿no? Ujú. Entonces regresamos al punto de las zonas geográficas y la creencia. De la misma manera, en la tradicionalidad femenina, ¿cuántas abuelitas en nuestra actualidad ven a mujeres tatuadas y literalmente con palabrotas dicen, ¿y esa vieja? Y se sueltan con toda una letanía en contra, Sí. justificando la tradición de su proceder. O sea, no tienen un punto real propio por el cual defiendan su postura. Lo justifican por su religión, por las leyes antiguas, por la tradición Sí, y por sí, otros miles de conceptos, ¿no? Igual que el hombre, todos los justificamos así. Entonces, nos deja mucho que desear todo esto en realidad, ¿no? sí, A muchos nos hiere, nos lastima, a muchos nos empodera, nos hace entender y comprender más, y a muchos nos confunde, como bien decías, Beth. ¿De qué depende esto? ujú. Lamentablemente, del Dinos nivel de comunicación. dinos un aliento, danos un aliento, tanto para nosotras como mamás, como para los hombres. Ok, comunicación, comunicación. Tenemos un nivel de raciocinio superior a todos los demás animales existentes en la Tierra. Tenemos un nivel de comunicación superior a todos los demás animales existentes en la Tierra, Ujú. pero lo mal empleamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Investigar a fondo. Experiencia. Yo vi en muchos ámbitos, sobre todo en la actualidad, he Ujú. visto niños de 13, 14 años que con esta libertad de expresión aunada a todo lo que son los prejuicios o perjuicios de lo que es la sexualidad humana, se empiezan a decir, yo me identifico como hombre siendo mujer, yo Ujú. me identifico como mujer siendo hombre, y hay otros más votados, para mi gusto, que dicen, yo voy a hacer un cajón,
Os voy a hacer una lámpara y los voy a iluminar a todos. Pero No, muchas veces lo yo están voy a haciendo, ser un gato. Se me por siento ejemplo, también. identificado como un gato. Quiero ser un gato, quiero ser un perro. Exacto, exacto. Y digamos, no está mal, pero salen de la realidad. Entonces, la comunicación va aunada a ejercicios de realidad. La realidad que nosotros conceptualizamos desde nuestra propia percepción humana con una buena guía de orientación para saber diferenciar entre lo que es un concepto de realidad y lo que es un concepto de realidad adquirida, Ujú. porque ese es otro gran detalle de diferenciación. Entonces, podría yo decir que este concepto de masculinidad o nueva masculinidad es un detalle que se está adquiriendo a nivel social, pero no es un detalle nuevo. No están descubriendo el hilo negro, no están haciendo Ujú. algo nuevo realmente. Lo quieren distribuir como una parte funcional para la humanidad y es muy bueno. Efectivamente, el eco del cambio es lo que se pretende. Pero vaya, ejemplos de que esto es simplemente una utopía, lo tenemos con Carlos Marx. Marx y su socialcomunismo tiene bases muy buenas en la teoría, que muchos han intentado y que en la práctica se ha visto que nos llevan al caos total, que termina todo en un conflicto inclusive bélico. Ujú. Entonces, por eso se habla de que es un concepto. Está muy bien. En la teoría puede aplicar de maravilla. Benéfico 100%. El detalle es cómo saber manejar este cambio para que sea realmente productivo socialmente. Y eso depende del estudio también. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la tendencia de la nueva masculinidad desde el feminismo no productivo, vamos a volverlo una contradicción para lo que realmente es el concepto de nueva masculinidad, que era lo que Sí, hablábamos. Bueno, llegando a este punto, les voy a explicar claramente la nueva masculinidad para que tengamos el concepto del precepto sí, por favor. ya digerido. Nueva masculinidad. Yo puedo mostrar emociones. Yo puedo ser empático. ¿Por qué no estoy haciendo una diferenciación de géneros? Porque implica que mis emociones se pueden demostrar para todos, en cualquier aspecto y en cualquier momento. Principalmente emociones benévolas o sutiles, que es lo que se castigó mucho en el hombre tradicional. Emociones como, ¿te sientes mal? Sí, sí siento tu dolor y que de verdad lo sientes, ¿no? Y ¡pum! Empiezas a llorar. Como cuando a tu tía o a tu prima se le murió su papá. Comúnmente en los velorios los hombres eran de, Sí, y no. Inclusive había muchos en la tradición que no abrazaban, se quedaban como palos así, y serios, serios, serios. Con sí. cara de medio acongojados, pero serios. Entonces, es una parte de la nueva masculinidad. La otra, puedo compartir tareas que en la tradición eran exclusivas de la mujer. Regresamos al punto. Cambiar pañales, dar biberones, saber cómo preparar los biberones, ¿Compartir responsabilidades, dijiste? compartir responsabilidades, sí, claro. Aparte de eso, saber cocinar, cocinar, saber planchar, que ya es algo que realmente las mujeres casi no hacen, sobre todo jóvenes, De mí no vas a hablar. de mí menos. Y dentro de esto, la empatía que promueve el saber el cansancio que produce, por ejemplo, llevar una casa como ama de casa. Porque dentro del concepto tradicional del masculino, Ujú. era el que se fregaba trabajando afuera, él era Sí, el que llegaba cansadísimo a la casa para que le atendieran. exacto. Pero la verdad es que llevar una casa y hacer los quehaceres de la casa, que friega, señores. Sí. Entonces, considerar eso.
Eso es ya la equidad dentro del pensamiento de nueva masculinidad. Otro punto de la nueva masculinidad, la no misoginia, pero parte de la no misandria. Todos en Ujú. nuestras relaciones interpersonales con el sexo opuesto, llegamos a ser o misogínicos o misándricos. ¿Por qué? Porque llegan momentos en los que ofendemos a nuestra pareja, llegan momentos en los que le decimos hasta de lo que se va a morir, o le decimos que es una inútil, en general ofensas. Eso es la misoginia. Y eso mismo es la misandria. No precisamente es que te odie para toda la vida. Ujú. No. Significa que hay momentos determinados en los cuales yo adopto la posición de desagrado hacia tu persona. Sí, Y se ejerce, en todo matrimonio vemos que se ejerce. E inclusive de padres a hijos o de madres a hijos. Y eso es muy cruel. Entonces, ahí entra también tanto la nueva masculinidad como la nueva feminidad, pero hablemos del hombre. El hombre, generalmente hablando de la familia, ¿qué era lo que acostumbrábamos o lo que acostumbraban nuestros abuelos? Con el cinto a educar paz. Según algunas religiones, con la tabla a educar paz en las pompas. Y hasta que sí. no te puedas sentar para que entiendas. Eso no es de hombres, ¿no? Eso es de Nos dice chanclas. Juan que es planchar. Por ejemplo, desarrugar cositas, mi hermano. Entonces, esos son los puntos que abordan las nuevas masculinidades, ¿no? De acuerdo. Compartir, compartir también entra dentro de las nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre era de esto es mío y solo mío. Y por eso las féminas actuales, muchas, tomaron del concepto así, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Pero fue a base del hombre. Pues eso nació por un recurso del hombre, de que decía, no, lo mío es mío y si quieres, gánatelo. No, pues, o sea, sí hay cosas que se tienen que ganar, ¿no? Como todo en la vida, Ujú. pero también hay cosas que podemos compartir de corazón y decir, no me debes nada, lo hago con todo el gusto del mundo. Es algo que generalmente los hombres no estaban acostumbrados a hacer. O lo daban por obligación, porque era una obligación del hombre hacerlo, Exacto. Y es que ese también era un peso, si lo por vemos de esa supuesto, forma, ¿no? por supuesto. Y lo mismo, las mujeres dentro de la nueva feminidad pues ya también no están expensas de decir, ah, no, pues me lo tienes que dar a fuerza porque tú eres el macho. No, ya no va, ya no juega así la niña, ¿no? Entonces, eso es también parte de las nuevas masculinidades. Y dentro de todo eso, lo que va derivando de cada una de estas acciones que son las que podríamos decir principales dentro del ámbito machista. Todavía no ha aprendido el ChatGPT a planchar. Por ejemplo, pero espérate, que llegue la droide de Elon Musk y vas a ver cómo te plancha lo que quieras. Ah, sí es cierto. Sí, nada más que no se le ocurra caerse del escalón y ya. Exacto. Entonces, esos son los puntos cruciales o principales de lo que se denomina la nueva masculinidad. Enumerando muy rápido. Empatía, Sí. sentimientos a flor, reparto de quehaceres Ujú. y compartir. Compartir de verdad, no por Nada obligación. más. Nada más. Fíjate, Sí, es son que pocos, caben sí, en una sí. mano, pero están tan arraigados a través de los siglos que en verdad cuesta. Digo, si al final del día en 40, en 30 años, una tradición que tuvimos desde niños, nos cuesta terrible modificarla para hacernos un beneficio. Imagínate esto que tiene un arraigo de siglos, de centurias, literalmente hablando, para el resto de los hombres o de la humanidad. Sí, exacto. Es complicado, es muy complicado. Por eso decía desde el principio, como concepto es muy bueno. Para trabajarse y estar en papel, funciona perfecto, Es pero que ahí llevarlo a la práctica, sí, es que ahí va esta pregunta, o sea, y retomo el inicio de esta plática. Si podemos terminar o ir cerrando con este
tema, yo como mamá, el que me escucha como papá, que nos está escuchando como papá, ¿cuál sería ese consejo así tan práctico para que yo pueda decir, estoy criando a mis hijos, a mis masculinos, enfocados a esa nueva masculinidad, pero la correcta, ¿no? O sea, no la que hemos platicado, la que nos has dicho del lado de las feministas, no, o sea, así. ¿Cuál sería uno de los más valiosos consejos para ti, para no perdernos en este concepto de nueva masculinidad? Yo creo que esto va a depender mucho tanto de la edad como del precepto familiar. No lo podría generalizar, perdón, porque al final del día, todas las familias nos regimos por diferentes ámbitos sociales y de Ujú, comportamiento. Entonces aquí, dar un consejo muy abierto y muy general puede ser, primer punto, enseñar que no se debe hacer diferencia entre un hombre y una mujer. ujú. Ahí va, a eso me refería. Ajá. ¿Por qué? Porque son humanos. Así se identifique como animal, como piedra, como zapato, como lo que quiera identificarse, no deja de ser humano ni va a dejar de serlo jamás. Ujú, A pesar de que tenga deficiencias mentales, psíquicas, inclusive fisiológicas, sigue siendo un humano y sí, como humano merece todo el respeto y amabilidad del mundo. Ese es el primer punto, creo yo, para lograr una verdadera tanto masculinidad como feminidad. sí, El vernos a todos como iguales, como en algunos versículos lo menciona la Biblia y muchos otros libros, como el Popol Vuh, el Mahatma Gandhi, el Bhagavad Gita, que hablan de humanidad y donde dice, todos debemos tratarnos como hermanos. No. Digo, yo no tuve hermanos, pero yo veía a mis tíos, veía a mis primos y decía, no, pues no. Dios me libre. Pero sí tratarnos como humanos, como semejantes. ¿Por qué? Porque definitivamente todos los humanos sufrimos, tenemos sentimientos y sentimos hasta la más ínfima muestra de cariño, de odio y de rencor. Sí, Yo creo que con esa base todos podemos ser tanto buenos hombres como buenas mujeres, considerando la realidad humana del ujú, ser y dejando de lado todas nuestras creencias que nos llevan justamente a esas separaciones, ujú, como la religión, como los sectistas y como muchas otras cosas que dentro de la creencia, realmente si nos ponemos a analizar, nos muestran ciertos dotes con los cuales podemos tener un poco más de poder ante los demás o nos sí, hacen sentirnos más supremos o con mayor conocimiento, lo exacto. cual, pues al final del día tampoco es válido. ¿Por qué? Porque como todo ser humano, tenemos diferentes maneras de que nuestros cuerpos, nuestros cerebros y nuestras propias energías se manifiestan, se transforman, se transmutan y se manejan. Y Ujú, estoy hablando de manera personal. Porque como hace rato mencionábamos, ¿no? Es que la energía del hombre, la energía masculina o la energía femenina, eh, al final del día sigue siendo energía, ¿no? Y depende sí, de cómo yo la maneje. Y muchos, sin darnos cuenta, la manejamos de ciertas formas que pueden ser totalmente no productivas. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? En nuestro comportamiento.
donde Sí, expelemos un resto de energía negativa o que transformamos en negativa para todos los que nos rodean. Y ahí vienen conceptos de sinergia que muy bien podemos adoptar para este punto de la nueva masculinidad. Ser sinérgicos de una manera totalmente neutra entre hombres y mujeres es también una de las mejores formas en las cuales podemos tener tanto nueva masculinidad como nueva feminidad desde el concepto que se está tomando en la actualidad, sí, ¿vale? exacto. Sí, nos Entonces, dice Juan Pablo. Ya hablando en serio, jejeje, compartir es el concepto de ser como Dios, según Michael Berg. Un buen tema. un muy buen tema, efectivamente, ser como Dios según Michael Berg es una trascendencia histórica fundamentalista, perdón, dentro del concepto de humanidad. Y desde el punto de vista de Michael Berg, al final de cuentas, la humanidad era una trascendencia de nuestro propio Dios interior. Buenos conceptos. Y es un tema muy debatible al final del día, ¿no? Sí, mucho. Nos dice Minerva, no se puede generalizar, simplemente hacerles ver que es igualdad y respetar, No hay de otra, no efectivamente. hay otra. Nunca vamos a ponernos de acuerdo y nuestra forma de pensar va a variar. La clave es el respeto. Justo ahí está el punto, el respeto, enseñarnos a respetar como humanos. Dice Axel Herrera, en mi forma de pensar, el hombre no debe tener problemas con ayudar en labores del hogar, cocinar o cualquier actividad que en las creencias de las generaciones pasadas eran solo de las mujeres, ya que hacerlas no te quita tu masculinidad. Para mí es ocupar tu energía en algo productivo. Ese es mi Justamente. hijo. Sí, justamente de eso se trata. Así es. Y en ese punto cae efectivamente el respeto, ¿no? Porque estás respetando al ayudar, estás respetando su labor y Ujú, estás diciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si al final de cuentas no me voy a quedar ni manco, ni cojo, ni ciego, ni sordo. así es. Todos podemos hacer todo, todos podemos ayudar en todo y eso sí no entra en un concepto, entra en una realidad que desde cualquier punto de vista religioso, teológico, ateológico y todo lo que quieran, es válido y funcional. Ahí está el punto. Y sí, no generalizamos, Sí, pero la cuestión humana, si lleva respeto real, y aquí va a entrar algo que muchos van a decir, ay, ¿qué tiene que ver? Tenemos que aprender a respetar no solo a los humanos, sino a todo lo que nos rodea, exacto. porque todo lo que nos rodea nos funciona, nos sirve y Ujú, nos ayuda sí, hasta lo más mínimo. Entonces tenemos que aprender a respetar toda la vida, todas las cosas materiales e inmateriales. sí. Ese es el punto de trascendencia para este tema y para muchos otros. Lamentablemente, Respetarnos. Ujú, sí, sí, lamentablemente dentro de nuestros conceptos humanos, pues las tendencias y todo lo que es eh, esos algoritmos, sobre todo actuales, de redes sociales que nos llevan ujú, a creencias totalmente separadas en muchos aspectos, sí, nos dan más en la torre. así es. Sí. Pero bueno, ese es el Pues, tema, ese es el punto. muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Créeme que es un temazo, es algo que podemos ir explayándonos y si nos siguen preguntando, si nos siguen compartiendo, pues nos seguimos alargando, pero es algo que yo te lo dije, está muy en boga, este tema es todavía nos falta seguir aprendiendo de esto porque tiende mucho a la confusión, Sí, ¿no? Así como te lo dije cuando planteamos el nombre del tema, ¿no? ¿Si es otra forma de ser hombre? Y si nos damos cuenta de todo lo que nos compartiste, pues es que no es otra forma, simplemente es una masculinidad con ese respeto, con ese sentir, con ese ser realmente como humanos. sí, podríamos decir que es justamente el origen de ser un buen ser humano.
¿no? Una poesía de hace muchos años manejaba mucho el término de ¿qué vale más, inquietud de mi existencia? Sí, ¿No? exacto. Si el arte por fijar mi trascendencia o el eterno misterio de la muerte. Y lamentablemente vale más el arte por fijar la trascendencia y es en eso que se basan todas estas nuevas conceptualizaciones. Sí. Bueno, pues antes de que terminemos este programa, quiero que nos platiques acerca de tu hijo. Mira, te lo presento aquí, compártenos, porque a mí me dio mucho gusto que te hayas decidido sacarlo a la luz. Entonces, este libro de El perjuicio que genera el prejuicio. Así es. Platícanos. Este libro está basado en experiencias no personales y personales, Ujú, principalmente para justamente evitar todos este tipo de daños que se generan a nivel psicológico y humano por prejuiciarnos. Toco temas dentro del libro como son las brechas generacionales, lo que anteriormente teníamos como conceptos y preceptos, en la actualidad ya no funcionan. También toco mucho los temas del prejuicio para lo que son las nuevas tendencias psicológicas sobre ideología de género y también sobre los prejuicios que tenemos a nivel familiar, ujú. porque en todo aspecto somos muy prejuiciosos. Entonces, de ahí nació y dentro del libro te doy ciertos ejercicios y claves Sí, que pudieran llevarse a cabo justamente para mostrarnos lo que hablábamos hace rato, esa realidad sobre los hechos y las maneras de preguntar y de abordar ciertas cosas en las que nos prejuiciamos, en las que decimos, ah, no, pues se ve que este tipo es bla, 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 bla. No, 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 no se trata de que se ve que el tipo es así, no. Se trata de, ¿por qué no mejor voy y le pregunto, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿cómo eres? Oye, ser más directos y abiertos siempre con el respeto y la responsabilidad sí, que conlleva el poder conocer a los otros humanos, ¿no? Entonces, es un libro que tomó un buen tiempo de escritura y que está en la actualidad ya muy, muy alimentado con cuestiones muy psicológicas, cuestiones de mucha ayuda. Les invito a que le den una ojeada. Ahorita lo sí, tenemos en sí, promoción gratuita de lectura en línea. Entonces pueden okey. darle un vistazo y si les gusta, podrían adquirirlo en método físico o para poderlo leer en su teléfono celular, tablet o computadora, donde ustedes gusten leer. Para mi Sí, gusto, puede ser cualquier método siempre y sí, sí. cuando les pueda ayudar en algo. De eso se Sí, ya trata mi pequeño hijo. les puse aquí la liga para que lo encuentren con más facilidad en Amazon. Así es. Entonces, nos dices que está en promoción, que ¿lo pueden ver en línea? Lo pueden leer gratuitamente, poquito más de la mitad en línea, sin ningún Okey. costo, para que vean de qué trata y de qué va, y ya con esa base, pues si se deciden, lo puedan adquirir. Y los que Puede ser un tenemos libro, perdón, ajá, los que tenemos el Amazon, ¿qué es? ¿El Prime? el Prime lo tienen gratis, básicamente. Okey. Sí, 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 así es. Entonces, puede parecerles, porque le metí también historia, orígenes, así como ahorita platicamos del origen de lo que es el macho y todo esto, igual Ujú, este libro está generado con un buen punto de historia en lo tradicional, en lo conceptual, en lo religioso inclusive, pero siempre, siempre abordando la realidad de los conceptos que pueden ayudarnos ujú. a mejorar en todo aspecto. De eso se trata ese libro, siempre de ayuda. Perfecto. Así es. Pues los invitamos a que lo empiecen a leer, a que te platiquen, a que nos platiquen qué les parece, qué es lo que les está cayendo el 20 de cuando estamos en ese prejuicio, En ¿no? ese prejuicio, En sí. ese prejuicio que va a generar el perjuicio. Así es, Ese así es. juego de palabras que me hace sufrir. Desde ahí se ve la complejidad del entendimiento en el Sí, contenido, ¿no? O sea, puede ser muy directo, pero sí de repente hay que darle 2, 3 repasadas a la lectura para que digas, ajá, con qué va por acá el asunto. Lo sí, interesante de esa me lectura, pasó. sí, sí, y lo interesante de la lectura es que está hecho de tal manera que podamos reflejar nuestras experiencias para poder entenderlo. Ese es el punto crucial de ese libro. Tiene las metodologías exactas para que tú digas,
sí es cierto, me acuerdo que en algún momento me pasó eso y lo que hice Ujú, es cierto, así fue. Entonces, sí, creo que sí les puede ayudar muchísimo si se dedican a leerlo con verdadera atención y como si fuera un espejito en muchos puntos, ¿no? sí. Pues vamos a seguirlo haciendo y los invitamos a todos los que están aquí presentes, igual que compartan este video, este programa, que les llegue a otras personas, porque sí, olvidé decírselos, pero ustedes ya saben que nos ayudan en mucho a compartir estos temas que siempre son, así lo digo, o sea, lamentablemente son difíciles de llegar porque no estamos tan abiertos para escuchar estos nuevos conceptos, pero así podemos decir que estamos llegando a más personas, que gracias a todos los que nos dejaron su like, su corazoncito, que nos ayudan a compartir y pues que hacen que estos espacios pues sean más visibles. Pues muchísimas gracias, Dave, por lo que nos compartiste por este tema que, que en donde nos hablaste de muchas cosas, pero sobre todo que nos demos cuenta que el hombre está siendo de alguna forma resignificado, ¿no? O sea, que dejemos de lado ¿cómo decirlo? Pues esas confusiones, ¿cómo mencionarlo, Dave? Em, Esos conceptos erróneos que llegamos a tener durante el transcurso y el trayecto del conocimiento. Y donde por tener tantas corrientes también de pensamiento hace que nos sintamos confundidos, ¿no? Así como yo, que Eh, lleguen esos conceptos y que de repente digas, ajá, ¿y para dónde me voy, no? Que nos demos cuenta que es esa oportunidad de conectar, de respetarnos, de evolucionar, es correctísimo, así es, ¿cierto? así es. Pues muchísimas gracias, Dave. Ahí también pongo por aquí tu número de teléfono, por si alguien desea encontrarte, conectar contigo, alguna asesoría al 22 22 17 03 25. Horario de atención Estamos 24 horas básicamente, cuando te toca entonces, guardia. sobre todo cuando me toca guardia. Sí, déjenme, les voy a compartir las referencias de estudio bibliográficas eh, Por favor, que para ir pueden cerrando. apoyarse o con las que pueden apoyarse justamente para entender un poco más de esto de las nuevas masculinidades como concepto y como nuevas tendencias. Te lo acabo de mandar por chat para que quede establecido aquí en nuestro Eh, Muchos de estos libros son densos, densos porque traen muchos conceptos psicológicos actuales y muchos otros que no están tan actuales y que sí pudieran también llegar a crear confusión, pero en muchas otras partes hay cosas muy puntuales. Ujú. Entonces, todo esto es un poco de lo que he estado leyendo al respecto. Y por supuesto, se abordan en estos libros muchos otros temas, pero hablan mucho también sobre de los nuevos conceptos de la masculinidad. Entonces, ahí está la bibliografía, es bastante extensa Sí, y les invito con un fuerte abrazo a tener una mentalidad muy abierta, a no clavarnos en un solo concepto sí, y sobre todo a dejar muchas de nuestras tradiciones que no son funcionales en absoluto para nuestra modernidad. así es. También les invito a que todo lo que vean en redes sociales lo investiguen en fuentes de información que no sea Wikipedia, por favor, porque a Wikipedia yo puedo entrar y ponerle cuanta barbarie se me ocurra, sin tener cuenta ni nada, ¿no? Entonces, acostumbrémonos y acostumbremos a nuestros hijos a investigar Sí, en fuentes realmente de grado académico, sí, de porque acuerdo. de otra manera hasta el amarillismo está en lo impagable, ¿no? Entonces hay que Así es, darle por la investigación funcional y verdadera. Un de gusto acuerdo. haber compartido con todos ustedes. Muchísimas gracias. Esperamos en verdad que les haya agradado el tema. Si tienen dudas, pueden escribirme. Si quieren tener sesiones, yo principalmente me dedico a la mentoría de cambio en este Ujú. ámbito psicológico. Estoy por graduarme ya de la carrera de psicología. Después de esto haremos. Muchas felicidades. Ah, ya no te escucho. Ya no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? ¿Sí lo escuchan? ¿Sí me escuchan? Alguien que me diga. A ver, háblame.
Hola, hola. Pues aprovecho para darles las gracias a todas las personas que estuvieron aquí conectadas, que insisto, nos dejaron su like, su corazoncito, a María, Mari Carmen, Juan Pablo, Divina, Itzel, a Axel Herrera, Flor, a todas las personas que nos dejaron igual aquí un mensajito, a Minerva, a Marijó, a ver, háblame. Creo que ahí ya me escuchan. Uh-huh. A Rubens, que también nos está diciendo muchísimas gracias. Igual a Marijo dice, sí, Eli, sí te escuchamos a ti. Ya te escuchan también. Ok, perfecto. Entonces, les comentaba, seamos productivos en la investigación. No nos Sí, basemos en una fuente, adoptemos 4 o 5, no sé, las fuentes necesarias, pero siempre, siempre investiguemos muy a fondo, porque muchos de los, ¿cómo se puede decir? De los posts o de los reels o de tantas cosas que existen ahora entre TikTok, entre Facebook, entre Instagram y todas las demás redes sociales, muchos son exclusivamente creados para monetizar así es. y Sí, en su mayoría para captar audiencia. Y muchas de las cosas que nos dicen ahí ni pueden comprobarse sí, ni se pueden pues realmente constatar, ¿no? Que es la así es. comprobación. Entonces, denle mucho a la investigación, enseñen a los niños a investigar realmente, que es otra de las partes de los nuevos conceptos de humanidad que podemos tener. Así es. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias. Pues espero que nos traigas para en otra ocasión otro tema igual de controversial o que nos Claro que platiques sí, más con todo acerca de gusto. todo lo que vas aprendiendo en esta nueva psicología que la verdad, pues tu carrera me gusta mucho todo lo que te enseña. Sí, es totalmente apasionante. Y sí, igual, digo, los invito a que nos compartan. Si tienen dudas o quieren saber más de algún tema en específico, también pueden escribirnos a mí, a Beth, y decir, oigan, nos gustaría que investigaran sobre esto, que nos platicaran sobre esto, otro. Cualquier cosa, definitivamente lo vamos a poder abordar con un Ujú. poco de investigación a profundidad. Digo, yo ya tenía varios conceptos de la nueva masculinidad, pero cuando empezamos a platicar de esto, Beth y yo le dije, déjame, me pongo a estudiar rapidísimo de todo esto y sí, o sea, sí es, digo, me falta mucho por aprender, pero lo que ahorita les compartí está totalmente respaldado con la bibliografía que les acabo de enviar para De que acuerdo. vean que esto lleva todo el método científico Sí, que ya lo puse existe. ahí en el Muy Facebook. bien, listo. Entonces, muchísimas gracias, gracias, Beth, Gracias un a ti, placer. gracias a ti, gracias a todas las personas que también van a ver este programa grabado. Gracias por estar aquí presentes y nos despedimos, no sin antes recordarles que siempre pueden volver a empezar. Gracias, Dave. Un abrazo fuerte. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias a todos. Bye bye. Nos Bye despedimos. bye.